Pasamos al turno de los grupos de las proposiciones no de ley. En primer lugar, el punto número 7, proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. El proponente es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez. Gracias, señor presidente. Buenos días. Les ruego me disculpen por el tono de mi voz y los posibles ataques de tos que estos días padezco, pero entrando en el fondo de la cuestión y haciendo un poco de situación para que podamos entender entre todos el motivo de esta proposición no de ley, permítanme que recuerde cuál era la situación de la que se partía para luego concluir la situación en la que nos encontramos actualmente en la lucha contra la pesca ilegal. Es bien diferente, ya se lo adelanto, y todas sus señorías probablemente conozcan el cambio radical que se ha producido en esta acción del Gobierno. En aquel momento, cuando este Gobierno tomaba posesión de las instancias comunitarias, cuando se hablaba del sector pesquero español, se nos tachaba de práctica de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es como se conoce técnicamente, o con las siglas en inglés IUU, pero para no hacer larga mi intervención siempre diré pesca ilegal y con ello ya saben a qué me estoy refiriendo todas sus señorías. España tenía impuestas y tiene todavía impuestas 2 multas por sobrepesca de caballa, verdel, xarda, como en cada comunidad se le conoce a esta especie, durante los años 2009 y 2010, con una severa advertencia en aquel momento de la Comisión Europea por las graves deficiencias en todo lo que era el sistema de control español y en el sistema de inspección a la flota pesquera española. Además, se nos advirtió de estas deficiencias y de las posibles consecuencias, aparte de la sanción económica y de la reducción de miles de toneladas anuales de esta especie que todavía están sufriendo hoy nuestros pescadores. Esas advertencias podían haber debilitado todavía más la poca credibilidad que ya teníamos y en un momento crucial, porque recuerdo a todas sus señorías que era un momento en que se estaba negociando la política pesquera común y, sobre todo, se estaba negociando la dotación presupuestaria para los próximos 10 años. Por estas razones, además de otras, se decidió llevar a cabo por parte del Gobierno un cambio radical en la política de inspección pesquera. Hoy, como les decía al principio, la actividad pesquera en nuestro país se basa fundamentalmente en un conocimiento científico mucho más sólido, en una gestión que asegura el máximo rendimiento de nuestros recursos a largo plazo y, sobre todo, en un cumplimiento estricto de las normas de control. El haber apostado, como hizo el Gobierno de España, por esta línea de trabajo ha permitido, sobre todo, recuperar la credibilidad ante las instituciones internacionales, especialmente las instituciones europeas, y gracias a ello se ha podido mejorar las posibilidades de pesca, lo que llamamos los TACs, las cuotas que anualmente se asignan a todos los Estados miembros. Se ha podido mejorar la comercialización de nuestro sector, de todos los productos de nuestro sector de la pesca. Se ha conseguido lograr más fondos para nuestra flota, para nuestra industria y, sobre todo, se ha conseguido situarnos a la cabeza en materia de cumplimiento y de control. Quiero también hacer un pequeño repaso de por qué no solamente pongo en valor el haber conseguido revertir, darle la vuelta a esta situación inicial, sino que se ha dado un salto cualitativo también y hoy, y lo digo con toda la modestia, pero también con todo el orgullo, España es líder indiscutible y un referente mundial en el control de la pesca ilegal y en el control y en la inspección de sus caladeros. Por falta de tiempo no me voy a extender en cuáles son las áreas de actividad que se han impulsado. Las citaré por encima y solo me detendré en una de ellas, el área de control, que funciona los 365 días al año y las 24 horas de cada día, el área de inspección pesquera, donde se cuenta también con la colaboración de la Armada y de la Guardia Civil y de las comunidades autónomas, el área que se ocupa de la lucha contra la pesca ilegal, y aquí sí me detengo porque es el motivo de la proposición no de ley. Y esta, como les decía, lo que trata es de verificar la legalidad de los productos de la pesca que, procedentes de terceros países, llegan a España, lo que supone gestionar más de 40.000 expedientes cada año. 40.000 expedientes cada año. Hoy, España es el Estado miembro que realiza un mayor, y yo añadiría también y mejor, número de controles, que lleva a cabo
un mayor número de denegaciones para que muchos de esos productos no lleguen a nuestros mercados. Concretamente, más del 50%, más de la mitad de las denegaciones que se realizan dentro de la Unión Europea tienen lugar en España, a pesar de que España solamente representa el 20% del total de las importaciones de mercados comunitarios. Hay operaciones que han saltado a los medios de comunicación y que han hecho que la lucha contra la pesca ilegal fuera más conocida por todos los ciudadanos, más que por el propio sector, además de por el propio sector, como fueron la operación Sparrow, tanto la Sparrow como la Sparrow 2, donde el Servicio de Inspección de la Secretaría General de Pesca del Magrama y la colaboración de organismos internacionales y de países como Nueva Zelanda, Australia, Cabo Verde, Belice, etcétera, han permitido descubrir y levantar un entramado empresarial que trataba de evitar el descubrimiento de sus actividades ilícitas, ¿no? Hay inhabilitaciones, hay sanciones importantes. Se me acaba el tiempo y no puedo referirme a ellas. Señorías, si les he planteado, si el Grupo Parlamentario Popular ha planteado esta iniciativa, no es para rellenar el orden del día. No caigan en esa descalificación. Es para que reconozca el Parlamento, el Congreso de los Diputados, la labor que se ha llevado a cabo, de la que hoy el sector pesquero español se siente también orgulloso, de la que ha permitido que, como dije hace un momento, España sea hoy un líder indiscutible en materia de control de pesca ilegal. Y solo me queda, y finalizo, presidente, gracias por su benevolencia, pedirles que, a pesar de las enmiendas presentadas y en las que les ofreceré una transacción a lo largo de esta sesión de la comisión, tengan a bien prestar este apoyo y no caer, como decía, en el juego legítimo, lícito, de las descalificaciones gratuitas, porque este es un tema que para todos nosotros debía ser motivo de orgullo, no solo para el Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias, señor García Díez. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Podemos, en Comú Podem, en Marea. Tiene la palabra el señor López Uralde. Gracias, señor presidente. Bueno, empezaré por el final. La enmienda que ustedes, la PNL que ustedes han presentado hablan de perseguir la lucha contra la pesca ilegal. Entiendo que si perseguimos la lucha contra la pesca ilegal, entonces todos esos avances se van a quedar en agua de borrajas. Creo que quieren decir lo contrario. Por eso nuestra primera enmienda lo que dice es que cambiemos el texto diciendo perseguir la pesca ilegal, no la lucha contra la pesca ilegal. Bueno, voy a proceder a explicar el contenido de nuestras enmiendas. Concordamos con la importancia de una lucha eficaz contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como eje prioritario de actuación de la Administración pesquera. Desgraciadamente, empresas y puertos españoles hicieron en el pasado un daño notorio a nuestro país en este ámbito y no cabe duda de que es una buena noticia que este tema se haya tratado con mayor seriedad y dotación de medios en los últimos años. La proposición no de ley presentada por el Partido Popular menciona, en concreto, como ha dicho su portavoz, una operación reciente, la operación Sparrow. Conviene recordar que tal operación se centró en una red de empresas bien conocida durante casi 2 décadas y que tristemente vivió al calor ya no solo de la inacción de la Administración, sino incluso de generosas subvenciones públicas concedidas durante años. Ello pese a la oposición y la denuncia continuada tanto de organizaciones ecologistas como de la propia Comisión Europea. Según Greenpeace, la empresa Vidal Armadores, objetivo de la operación Sparrow, recibió al menos 16 millones de euros de dinero público, concedidos por varias administraciones central y autonómica, tanto de gobiernos del PSOE como del Partido Popular. Subvenciones que fueron concedidas aun cuando era Vox Populi las actividades ilícitas de estas empresas, e incluso se habían producido sentencias contra ellas por pesca ilegal. Un dinero público, por otra parte, que la Administración debería aspirar a recuperar. Y no solo lo decimos nosotros. Ya en marzo de 2006 el comisario Borg escribía a la entonces ministra de Pesca: la larga implicación de la empresa Vidal Armadores en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada demanda también que sus autoridades adopten las acciones necesarias para la posible recuperación de los fondos públicos otorgados a esta empresa bajo el instrumento financiero de orientación de la pesca. Para añadir, además, que las autoridades españolas deberían recuperar, en proporción a las infracciones documentadas, cualquier ayuda pública concedida a esta empresa desde el 1 de enero de 2003.
Creemos que este debe ser un punto de acción importante también en relación a operaciones como la citada Sparrow. Estamos de acuerdo, como decimos, en la importancia capital de luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sin olvidar por ello que una de las mejores armas para luchar contra ella es el dotarnos de políticas pesqueras que pongan en su centro la sostenibilidad ambiental y la justicia social. La pesca ilegal es resultado también de la sobrepesca y de la lucha por unos recursos cada vez más escasos que abocan, en ocasiones, a parte del sector a incumplir las normas. Recuperar los stocks pesqueros a niveles abundantes, reducir la sobrecapacidad de pesca, proteger el medio ambiente marino y un reparto más equitativo de las posibilidades de pesca que priorice a aquellos que pescan de forma más sostenible, también ayudará a reducir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Queremos enfatizar la importancia también de dotar de mayores medios e inspectores al Estado en materia de pesca. No solo el número, sino las condiciones laborales de los inspectores deben ser mejoradas. En demasiadas ocasiones, la carrera inspectora es corta, no solo por el carácter a menudo ingrato del trabajo inspector, sino porque las condiciones no son las adecuadas. Necesitamos no solo más inspectores, sino también inspectores experimentados y con buenas condiciones laborales. Es igualmente fundamental que se profundice en el intercambio de información entre administraciones, cuerpos de seguridad del Estado, investigadores. Las redes de empresas dedicadas a la pesca ilegal que dañan los recursos pesqueros y los legítimos intereses del sector pesquero que faena legalmente han hecho un uso extensivo de la misma ingeniería financiera y fiscal que estos días se ha hecho más célebre, si cabe, con los papeles de Panamá. Estas empresas son conocidas por la constitución de tramas de empresas opacas y el reabanderamiento constante de buques de pesca. De hacerse públicos los documentos originales de los papeles de Panamá, permaneceremos atentos a la presencia de compañías pesqueras en paraísos fiscales y las posibles relaciones que esto pueda tener con actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En este sentido, además de la enmienda ya referida, presentamos otras 3 enmiendas relativas a las 3 cuestiones que planteamos, a las 4 cuestiones que planteamos en esta exposición de motivos. La recuperación de las subvenciones, la mejora en la inspección y una referencia a los papeles de Panamá y a las empresas que puedan estar vinculadas a paraísos fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Uralde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra doña Margarita Pérez Herraiz. Gracias, señor presidente. Señor García Díez, no sé por qué se pone la venda antes que la herida. Procuraremos no hacer descalificaciones gratuitas, creo que no lo hacemos nunca, pero sí queremos opinar sobre este tema. Es evidente que la pesca ilegal es un problema grave y, como la mayoría de las conductas ilegales, su persecución es difícil. Dificulta más esta persecución cuestiones como las que acaba de comentar el portavoz anterior, como la existencia de paraísos fiscales que facilitan la ocultación del dinero que estas empresas mueven. La pesca es una parte muy importante del sector primario. Aporta al Producto Interior Bruto cantidades importantes tanto en España como en el mundo y, sobre todo, es una fuente muy importante de alimentos. Por lo tanto, es muy importante darle sostenibilidad a esta fuente de alimentos. Pero, a la vez que se está estabilizando la pesca legal, la pesca ilegal se está incrementando, lo que hace que haya una competencia muy desleal por parte de estas personas que repercute negativamente en los que ejercen esta actividad de forma sostenible. Que el Congreso manifieste su compromiso con la persecución de las ilegalidades, la verdad es que es una auténtica obviedad. El PP habla de una batería ambiciosa de medidas desarrolladas en estos últimos 4 años, pero, por un lado, con respecto a los resultados, si esas medidas fueron tantas y tan importantes, ¿por qué entre el 2011 esperaron hasta el 2015 para detener a esta compañía de armadores de la que hablaba el portavoz anterior, cuando parece que todo el mundo sabe que la actividad ilegal viene de hace mucho tiempo? Yo insisto, reconocemos que es difícil, pero si la efectividad de esas medidas fue tanta, no sé por qué esperaron a finales del 2015 para poder detener a estos armadores. Lo único
único que hizo el Partido Popular fue una modificación de la Ley de Pesca Marítima en 2014. Nosotros ya comentamos en aquel momento que considerábamos más conveniente que se elaborara una nueva ley. Pero esa modificación lo único que hizo fue adaptarse a los nuevos reglamentos europeos, aplicar más sanciones y más posibilidades de aplicarlas. Por lo demás, son declaraciones de intenciones. Dice la ley, se adoptarán medidas, se promoverán acciones, pero no especifica ni qué medidas ni qué acciones. Me estoy refiriendo en concreto a la persecución de este tipo de pesca ilegal. El Reglamento europeo supuso avances importantes, pero no suficientes. Es preciso profundizar en la aplicación de estas nuevas normas para que el trato en los diferentes países no sea discriminatorio. No puede haber diferencias relacionadas con la persecución de la pesca ilegal según un barco desembarque en un puerto de un país o de otro. Y también consideramos que hay que ser más contundentes con los países que no adoptan ninguna medida contra la pesca ilegal. Por eso, nosotros proponemos no solo evitar el comercio ilegal, también evitar en la Unión Europea todo el comercio de productos de pesca procedente de países que no controlen la pesca ilegal. Proponemos también que se refuerce la cooperación para perseguir esta pesca entre los países de la Unión Europea y con terceros países y que se armonicen las sanciones. E insistir ante la Unión Europea para que los certificados de pesca necesarios para el comercio internacional sean electrónicos y, por tanto, de control inmediato ya este año. Pero también creemos que España debe hacer más para evitar la pesca ilegal. El Partido Popular decía antes, cuando hacía oposición, que el Gobierno de España tiene competencias y muy claras y, por lo tanto, reclamaba en aquel momento mayor implicación. Como decimos, la ambiciosa batería de medidas no es tal. Todos los reglamentos relacionados con este tema son anteriores al cambio de Gobierno. España hizo solo aquello a lo que le obligó la Unión Europea. Nosotros consideramos que España debe intentar limitar todavía más la actividad de las empresas que practican la pesca ilegal, no declarada y no documentada. Y no solo no concederles ninguna subvención para actividades relacionadas con la pesca, sino tampoco para ninguna otra actividad empresarial. Como decía, el Partido Popular antes pedía avances claros y que no quedáramos en declaraciones de intenciones. Ahora se conforma con declaraciones de intenciones y con una alabanza al Gobierno que parece más propia de una campaña electoral que de una iniciativa en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez de Arraiz. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Aguirrechea. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Bueno, evidentemente mi grupo siempre se ha posicionado en el tema de la pesca ilegal con una contundencia clara, entre otras cosas porque consideramos que el primero a quien perjudica la pesca ilegal es a la pesca legal y a los pescadores y a las flotas que faenan en base a cuotas y criterios de sostenibilidad y, sobre todo, afecta mucho a los que de por sí ya complicado lo tienen por mantener una flota artesanal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que todas las labores que se hagan a favor de la lucha contra la pesca ilegal pues creo que son importantes. Así todo, hay que tener en cuenta que uno de los elementos que, y lo hemos comentado más de una vez aquí en esta comisión, en otras legislaturas, la Unión Europea evidentemente no tiene fronteras internas y todo aquello que entra en la Unión Europea, entre por donde entre, ya es producto interior. Y en ese sentido suponemos que en fronteras interiores no se puede hacer inspecciones que no se hayan hecho en las fronteras exteriores de otros países terceros que son límite de la Unión Europea. Y evidentemente creo que no todos los países o todos los Estados de la Unión Europea operan con la misma diligencia a la hora de controlar productos procedentes de pesca ilegal de otros lugares en los que la legalidad pues digamos que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es labor importantísima de la Unión Europea desde un planteamiento global de unión para controlar sus propias fronteras y los productos que entran en la Unión.
Por lo tanto, decir que apoyaremos esta proposición no de ley. Supongo que la modificación que el señor Uralde hacía la hará el propio proponente, porque entiendo que es un error gramatical. Muchas gracias. Gracias, señora Guerrechea. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, tiene la palabra el señor Postius. No va a intervenir. Pasamos al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene la palabra el señor Eritza. Sí, muy brevemente apoyaremos la propuesta no de ley. Estamos de acuerdo con la exposición de motivos planteada por el Grupo Parlamentario, pero queremos hacer constar también el importante papel de los cuerpos pesqueros de inspección de las diferentes comunidades autónomas en esa lucha contra la pesca ilegal, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco, con frontera con otros Estados miembros. Cabe recordar aquí el papel desarrollado por los cuerpos de inspección en la entrada por Francia de pescado de talla no reglamentaria, entre otros aspectos, ¿no? La lucha por la pesca ilegal, así como el compromiso de todos los Estados dentro y fuera de la Unión Europea para el cumplimiento y control, es esencial, especialmente en el Mediterráneo, en ese aspecto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, apoyaremos la propuesta no de ley que se ha presentado el Partido Popular. Gracias. Gracias, señor Eritza. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente. Señor presidente, señorías, buenos días. Nuestro sector de la pesca está claro que tiene numerosísimos problemas ya conocidos por todas sus señorías. Pesca de inmaduros, pesca fuera de los ámbitos temporales europeos, violación de los periodos de paro biológico, tanto de la flota de arrastre, pescado blanco y marisco, como a los de cerco, boquerones, sardinas, pescado azul, pesca de especias protegidas, pesca de atún rojo sin licencia y uso de artes de pesca ilegales, por ejemplo, por su reducido tamaño de malla. Todos estamos de acuerdo que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es una amenaza mundial para la deseable pesca sostenible, así como para la correcta ordenación y la conservación de nuestros recursos pesqueros nacionales y la necesaria biodiversidad marina. Es obvio también que los principios que deben regirla están plenamente influenciados por la política común europea y desde nuestro grupo parlamentario defendemos y fijamos posición, entre otros, basados en los siguientes principios: la conservación y recuperación de los recursos pesqueros, tanto de nuestras aguas jurisdiccionales como en aquellos donde faena nuestra flota. Debe ser un objetivo prioritario, tanto de nuestras políticas de defensa de nuestros intereses como de todos los países miembros. El tan necesario desarrollo sostenible del sector pesquero, basándonos en esa sostenibilidad y en un equilibrio ponderado entre el crecimiento económico y una adecuada explotación de los recursos, ya sean naturales, humanos o financieros, siempre evidentemente dentro del marco de la estrategia de especialización inteligente RIS3 y la Blue Growth de la Unión Europea. Y concluyendo, y sin perder de vista todos estos principios y en pro del fortalecimiento de la competitividad de nuestro sector pesquero, con el objetivo de alcanzar un rendimiento máximo sostenible, el objetivo de aplicar la política de TAC y cuota, habida cuenta de la configuración fuertemente restrictiva de nuestra política pesquera en la Unión Europea, debemos impulsar una política de colaboración bilateral con terceros países, fortaleciendo nuestra presencia. Es por ello preceptivo la aplicación del desembarque de todas las capturas, nuevas medidas de gestión y de inspección, modificar el principio de estabilidad relativa, entre otras, para evitar graves prejuicios sobre las dichas cuotas, y por ello es totalmente necesario continuar con la política de control e inspección destinada a perseguir la lucha contra la pesca ilegal, salvando el errata del enunciado, no declarada y no reglamentada, por lo que desde nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos posicionamos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Clemente. Señor García Díaz, en relación con las enmiendas presentadas. Sí, como le dije, señor presidente, les ofreceré una transacción a los dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, y respecto a ese error gramatical que se produce en el texto, es evidente que es eso, un error gramatical, y el propio Grupo Parlamentario Podemos también comete otro en su propia enmienda, pero son errores que los ordenadores y las personas cometemos. En el texto que le haré llegar a la mesa ya figura corregido ese error. Gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Pasamos al punto 8º del orden del día, proposición no de ley sobre el desarrollo